debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Bueno, bienvenidos a Contraportada. Estamos aquí con una invitada desde el extranjero. Se las presento. Es Lucero Herrera, una licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Es abogada y conciliadora en Derecho de la Universidad Libre, experta en el tema de Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bienvenida, Lucero. Chévere tenerte aquí en Contraportada. Gracias, Moni, y un saludo muy especial a toda la gente de Contraportada. Ustedes son nuestra parte comunicativa de medios que no son los tradicionales. Afortunadamente han salido muchos de esos medios ahora y ustedes son uno. Y veo su trabajo que ojalá todo Colombia lo conozca. Gracias, gracias. Pues empecemos, pues nosotros queremos mostrar un proyecto que Lucero inició hace más o menos 2 años con campesinos en Colombia, prácticamente que a través de un grupo que inició en WhatsApp, pues invitó a campesinos de toda Colombia a, a participar en unos cursos de formación. Entonces, por favor, Lucero, cuéntanos qué es este proyecto, cómo inició y cuál fue tu motivación. Pues este proyecto es un proyecto que tiene como objetivo enseñar todas las cosas importantes que requieren los campesinos de Colombia. Lo iniciamos con la compañera Evelyn de Estados Unidos y un ingeniero de Cartagena, no, perdón, de Barranquilla, y al final pues cada uno cogió hacia otro lado, otro camino y yo quedé trabajando con los campesinos. Eh, en principio tuvimos una conexión con todos los candidatos de la Colombia Humana a las alcaldías y gobernaciones, porque nos dimos cuenta de que ni en Bogotá los que se tomaron la administración, ni en ninguna parte realmente los candidatos de las regionales estaban siendo ayudados o que fueran apoyados, no había ningún tipo de apoyo. Entonces, nosotros en principio decidimos que íbamos a tratar de apoyarlos con varios compañeros de Alemania y cuando terminó ellos nos dijeron que por favor no dejáramos solos a los campesinos de Colombia porque como les pasaba a los candidatos, así le pasaba a los campesinos, no tenían ningún tipo de ayuda, estaban totalmente incomunicados y nadie se preocupaba por ellos porque por la educación de Colombia no se han preocupado debido a que la ultraderecha que siempre nos gobernó, mantenernos en la ignorancia era una forma de perpetuarse en el poder, porque así la gente no se enteraba de las cosas que estaban haciendo y de la guerra que han mantenido por más de 200 años en Colombia. Entonces, como historiadora, pues importante, fundamental enseñar todo esto, aparte de todas las necesidades que fui encontrando los campesinos, encontrando también las personas que podían solucionar o por lo menos de pronto llevar algún punto de solución a los problemas. Mi mayor motivación, si yo tengo dos motivaciones, doble motivación, siempre lo he dicho que mi primer motivación es que yo soy muy católica, yo creo en mi Dios y creo que mi Dios le dice a uno que uno, lo más que le pide a uno y siempre uno lo ve en sus enseñanzas, es que uno ayude a las personas que pueda ayudar, que siempre en todo lo posible uno ayude a las personas. Y la otra parte es mi doble condición de progresista. Si ustedes ven a un verdadero progresista, se preocupará por ayudar a todas las personas del país. No será corrupto, no estará pidiendo plata. Yo siempre en el grupo escribo, por acá no se da ni se pide plata, se brinda asesoría, se brinda educación, pero no estamos pidiendo plata. Nunca en todo el tiempo que llevo he pedido plata. No implica que no tenga mis necesidades porque vivir en un país en el extranjero
el costo de vida es demasiado alto y con un hijo con autismo como es mi hijo, la vida no es fácil ni ha sido fácil, pero nunca jamás en el grupo, en el WhatsApp, se ha pedido dinero para ninguno. Entonces, eh, yo pienso que eso ha hecho que los campesinos confíen en mí, se den cuenta que realmente el proyecto de educarlos, de ayudarles, de formarlos, vale la pena y que no estamos pidiéndoles plata ni nada. Ya llevamos 2 años trabajando y ayudando a los campesinos hasta donde se ha podido. Pues muy, muy, muy interesante todo lo que cuentas, Lucero. Yo sé que has invitado a muchísimas personas a participar en este proyecto. Pues me interesaría saber qué temáticas, qué han aprendido los campesinos en estas formaciones. Bueno, un primer punto tuvo que ver con el gobierno del presidente Gustavo Petro porque empezaron a salir los programas, proyectos y convocatorias. Pero realmente nos dimos cuenta que en las regiones, en los campesinos, realmente ellos ni se enteraban que eso había salido y tampoco sabían que era un proyecto, ni que era una convocatoria, ni que era una propuesta, ni cómo participar. Entonces, en un primer paso con el profesor Francisco González, que fue profesor del SENA, él les enseñó muchísimas cosas sobre cómo hacer un proyecto, cómo participar en una convocatoria, cómo detectar si un proyecto o una convocatoria verdaderamente lo era o no lo era. eh, fue una fue una gran enseñanza y una gran colaboración del profesor Francisco González. Entonces, ese fue un primer punto, lo de los proyectos, programas y convocatorias del gobierno. También un poquito de cómo hacer negocios. El profesor Francisco les enseñó muchísimas cosas. Y luego ya fueron llegando otras personas, como el profesor William Zamboni de España, que les enseñó mucho sobre el elevator pitch, sobre las conexiones de valor, el Norkin, y él, por ejemplo, yo contaba una anécdota de una campesina de Córdoba, que es una de nuestras alumnas constante y firme, como se diría, que tiene un negocio de pollos, y ella, de gallinas y de huevos, más que bueno, y entonces ella preguntaba cómo ir avanzando en su negocio y así lo fue haciendo. Un día, al fin, la alcaldía le invitó al mercado campesino y entonces ella le preguntó al profesor cómo hacer para vender su producto y entonces estaba enseñando al profesor la inteligencia artificial en ese momento y le enseñó cómo sacar propagandas para su negocio de la inteligencia artificial, cómo poner su stand para que se viera más elegante, más bonito y la gente le diera gusto comprar. Y yo me acuerdo que fue una anécdota bonita porque incluso por ahí debería haber más que vendían huevos, pero le preguntaban a ella por qué tenía que comprar los huevos de ella y no los otros. Y ella pues ya había aprendido respuestas. Aparte de que yo decía que tenía la anécdota, en Zipaquirá en Zipaquirá y Nemocón había una finca que vendía unos huevos, pero el sabor era delicioso. Yo no sé qué, aquí ella también decía, es que yo doy de comer a mis gallinas productos muy especiales y por eso mis huevos saben mejor. Yo tengo que decir que lo que mis huevos saben mejor es creíble porque tuve la anécdota de comprar huevos que sabían mejor. Entonces, esta es una de las personas que siempre que alguno del grupo tenía un poquito de bajón de ánimo, yo le decía, mira, es que tú has logrado que esa campesina venda mejor sus huevos, que asista a nuestras clases, que esté en nuestras formaciones y que aprenda todo lo que le hemos aportado. Para mí ver el progreso de ella es realmente un premio. También tenemos pues en la participación de Vladimir, que él trabajaba con el Ministerio de Agricultura, que a pesar que lo han sacado porque es uno de los pocos funcionarios que realmente vale la pena, les enseñó un poco en el principio cómo legalizar sus empresas campesinas, qué tenían que hacer. Esa ha sido una de las, poquito de las dificultades, concienciar a los campesinos de que
en los negocios, o sea, primero que todo, que sus fincas, sus haciendas o así sea su terreno, es un negocio, su negocio campesino. No es cualquier cosa, es su negocio y que ese negocio implica que ellos tienen que hacer inversión. Entonces, de todo, también tuvimos al funcionario Jorge Peña del Ministerio de Agricultura y él pues también continuó hablando de los programas y proyectos del ministerio. Tuvimos una charla con Agustín Espinel, que es un alto funcionario del Banco Agrario. Había muchas quejas del Banco Agrario y los campesinos pues se las manifestaron. Él les dejó un email para que le escribieran y le contaran sus problemas y poder un poco ayudar a solucionar los mismos. Entonces, así se ha ido avanzando la parte de la enseñanza de la inteligencia artificial. Tenemos desde Polonia, tenemos a Luis Ernesto, que él les dio clases de informática. Muchos campesinos aprendieron muchas cosas del computador, incluyendo a nuestra campesina cordobesa. Y él estuvo trabajando desde Polonia buen tiempo la enseñanza del Internet para los campesinos. Y William, pues William ha sido una mano derecha para mí. Él, aparte de los aportes a los campesinos, me ha enseñado a mí también muchas cosas que a veces, por ejemplo, se nos metían hackers y él nos ha enseñado bueno, los dos me han enseñado cómo evitar para que no nos dañe la transmisión y cómo hacer para mejorar muchísimas cosas que uno tampoco sabe y que también ha aprendido junto con los campesinos de lo que tiene que ver con la informática, el Internet y las comunicaciones vía Internet. Pues es un mundo, es un nuevo mundo que les estás abriendo a los campesinos. Yo me he enterado de que han llegado hasta congresistas, ¿no? El señor Alejandro Campo estuvo por allá y cuando yo leo los temas, también son temas de mucho peso, porque además de computación, de Excel y de esas cosas, pues yo leía temas como los microorganismos en el suelo, eh, la, las temáticas son realmente de peso y hay que alabar tu labor que estás realizando, Lucero. Pues yo quisiera que nos contaras, pues, ¿tú qué crees? ¿Qué aspectos han mejorado en la vida de los campesinos a través de tu proyecto? Pues mira que aún más un avance más grande desde hace ya más de 6 meses, porque los campesinos me pidieron constantemente que los ayudara a exportar. Yo realmente no tenía ni idea de eso, nada, nada, y sin embargo salió el curso de exportar a Alemania y ese curso los campesinos lo tomaron. Me pareció una anécdota curiosa porque la persona que lo organizó dijo, ay, nos han llegado tantas personas como nunca. Y yo le dije, no, es que mis campesinos se inscribieron para el curso. O sea que muchísimos campesinos por toda Colombia tomaron el curso Exportar a Alemania. Pero ahí también ha habido personas que han puesto su granito de arena para la formación, como por ejemplo Alba Torrejano, que es una exportadora, como por ejemplo Asael, nuestro ingeniero veterinario desde la costa. Asael les ha enseñado muchísimas cosas ellos sobre las buenas prácticas agrícolas, porque en el exportar y yo implícito muchas cosas. Las buenas prácticas agrícolas que aquí en Europa se llaman Global CAT, todo eso lo aprendí yo también. Entonces, esas buenas prácticas agrícolas han intervenido en la enseñanza a personas como Alba Torrejano, como el ingeniero Asael, como Oscar Jurado. Ellos han intervenido, personas como, por ejemplo, cómo calcular el precio del café para exportar. Allí tuvimos a Carlos Zambrano y a Oscar Jurado. De pronto se me pasa alguien por ahí, ojalá que no. Eh,
también hemos tenido a Adolfo León, el ingeniero Adolfo León desde Cali, que les ha enseñado a los campesinos sobre la importancia de la tierra, la historia de la tierra, pero exportar y las buenas prácticas agrícolas que han sido temas que se han enseñado por ejemplo, todo lo del ICA, ¿qué elementos deben tenerse en cuenta para que el ICA certifique cada negocio campesino? Primer punto, que los campesinos entiendan que sacar el ICA es una inversión, no es un gasto. Y enseñar a las personas qué es una inversión y qué es un gasto, eso también ha sido parte del proceso. Porque, por ejemplo, que se tiene que hacer una batería de baño para los trabajadores, que se tiene que hacer un cuarto para el descanso de los trabajadores, que se tiene que hacer un cuarto para guardar todos los aparejos y los químicos y todo lo que se necesite, y que eso es una inversión realmente, porque si ellos quieren exportar, cuando llegue aquí a Europa, aquí es lo mismo, el Global Gap les exige que todo esté perfecto con las buenas prácticas agrícolas, y si no las tienen, cuando llega aquel producto se lo devuelven o se lo botan al mar. Entonces, si quieren vender, tienen que hacer esa inversión en las buenas prácticas agrícolas para que puedan vender. Pero ya también se les ha enseñado muchísimo que las buenas prácticas agrícolas también las exige Colombia Compreficiente para comprarle los productos que ellos venden para las cárceles, para los colegios, para hospitales, para todo, bases militares. Entonces tienen un buen y amplio mercado, pero una exigencia, las buenas prácticas agrícolas y que estén certificados por el ICA, en mi mercado campesino también. Y siempre pongo un ejemplo que los que me han escuchado lo dirán, que es que eh, si usted tuviera una finca sembrada ya a orillas del río Bogotá y se le ocurriera o no tuviera buenas prácticas agrícolas o se le ocurriera o no se le ocurriera mejor que está haciendo y sembrar esas acelgas con aguas del río Bogotá, pues esas acelgas no se las debería comer absolutamente nadie porque se podría envenenar fácilmente. El ICA va finca por finca y garantiza que el campesino tenga buenas prácticas y que ese producto que va a llegar a Colombia Compreficiente, ese producto que va a llegar a mi mercado campesino, ese producto que va a llegar a Europa, a Estados Unidos, a donde sea, está hecho con las buenas prácticas y que cuando le hagan el examen allá en Estados Unidos o se lo hagan aquí en Europa, van a encontrar que todo está perfectamente unido con esas buenas prácticas agrícolas. Ahorita también estamos eh, elaborando un proyecto muy especial con la ingeniera Luz Mireya Viazos para presentar aquí a un mercado alemán que existe la posibilidad de que se puedan traer productos colombianos. Nos toca presentar un buen proyecto. Todas esas cositas yo también las he tenido que aprender con los campesinos, lo de exportar, todo eso que se exige, que no se exige, todo eso. Ahora, las enseñanzas, por ejemplo, de cómo hacer para que los alcaldes, gobernadores, toda la gente que está allá en el municipio y que son de ultraderecha y que a veces se quedan con los recursos, cómo hacer para que realmente se inviertan en el municipio. Aquí hemos tenido al presidente nacional de la Junta de Acción Comunal. Él les ha enseñado cuáles son las leyes, cuáles son las normativas, qué tienen que hacer para que allá en los territorios los alcaldes incluyan dentro de los planes y proyectos las necesidades de los campesinos en los planes de gobierno. Esa fue una charla excelente y bueno, bueno, yo no sé, hay muchas cosas se han aprendido. Sí, muchísimas y además, como decías tú, aprendes tú, aprendemos todos los colombianos, porque yo también incluso siento que he aprendido a través de los cursos que he logrado visitar, porque por suerte he estado en un par. Una cosa que no me gustaría que nos contaras es acerca del café Caturra, que lo aprendí gracias a ti y tus cursos, pero por favor explícaselos cortamente a la gente de Contraportada. Sí, esa fue una enseñanza que yo adquirí en mis épocas de estudiante de licenciatura en ciencias sociales.
nosotros tuvimos la oportunidad de ir también al terreno y aprender. Y recuerdo que mi profesor Alfonso Gómez Orduz nos llevó alguna vez a una finca cafetera y nos mostró la diferencia de cómo se debe sembrar en Colombia y cómo no se debe sembrar en Colombia. Entonces, el gobierno de esa época estaba implementando engañar a los campesinos para luego robarles sus fincas cafeteras. Y los estaban embolatando, como han hecho siempre, diciéndoles que cambiaran el cultivo del café tradicional por el café caturra. Y entonces hubo muchos campesinos que les creyeron, además les prestaron plata para que hicieran semejante monstruosidad. Y claro, cuando el precio del café bajó y aparte tenían el préstamo, pues el campesino quebró y le tocó entregar sus fincas a muchísimos campesinos. Porque ¿cómo se debe sembrar en Colombia? Eso nos lo enseña el profesor. Colombia pertenece al terciario y la tierra pues fácilmente se puede caer, pero si se siembra bien, las plantas mantienen la tierra firme que no se caiga, como está pasando en tantos territorios. Por eso nuestros indígenas cultivaban, además lo pude ver, en algo que se llamaba cultivo de terrazas, que era como cultivar como en una escalerita. No lo hacen mucho, pero debería ser. Pero aparte está también la vegetación, o sea, en Colombia no se debe sembrar un solo producto en la parte de las montañas, no se debe sembrar un solo producto, porque un solo producto no mantiene la estabilidad del suelo, se debe sembrar multiplicidad de productos en una misma finca. Se deben tener varios, diversificar los productos. Entonces, por ejemplo, el café tradicional era muy importante para los territorios porque aparte de que puede llegar a medir hasta 3 metros, requiere sombrío. ¿Y qué es el sombrío del café arábigo tradicional? Pues que la matica de yuca, la matica de mango, la matica de plátano, la matica de naranja, mandarina, todos los frutales, la matica de aguacate. Entonces, esos son los sombríos. Entonces, si usted tiene ese café tradicional, pues no solo tiene la cosecha del café tradicional, sino tiene la cosecha de la época de los frutales, la época del plátano, de la época del aguacate, por ejemplo. Entonces, tiene varias cosechas. Y nos enseñaba además que además uno lo veía y lo vio evidentemente, que si por ejemplo un campesino llega un día en que no tiene ni un peso en el bolsillo, pues sale y coge una gajita de plátano y no se muere de hambre, o recolecta una guayaba, una naranja, un mango, lo que sea, y no se va a morir de hambre, porque tiene su finca diversificada. Eso era muy importante, esa enseñanza yo la tuve y también se la transmito a los campesinos y siempre les digo diciendo diversifiquen en sus territorios, no siembren una sola especie, no dependan de una sola cosa. También les vivo diciendo que siempre que por favor allá a un ladito de la finca, pongan sus panales de abejas con abejitas mieleras que son las colombianas, eso también lo he aprendido. Y pónganlas allá que esas abejitas no pican, entonces, porque son nuestras abejas colombianas, las mieleras las que hay que poner y que bueno, ustedes mismos pues tengan su miel para allá, para sus fincas, que si no quieren comprar azúcar, pues ese es el mejor reemplazo del azúcar. Pues bueno, ya para ir casi que terminando nuestra entrevista, que ha sido muy interesante, Lucero, yo quisiera saber cómo ha reaccionado el gobierno ante este trabajo o quizás qué esperan ustedes pues, del gobierno nacional. Pues mira, yo realmente creo que el gobierno nacional no está, o sea, ni siquiera conoce nuestro proyecto. Yo pienso eso. No lo hacía porque lo conociera el gobierno nacional, pero sin embargo ha habido funcionarios que han participado, como el inspector nacional de tierras, el doctor César Santoyo. Él es la primera persona que los campesinos en todo el país han sentido que los han escuchado, le comentaron sus problemas y él les dio un email un canal de comunicación para que le cuenten a ellos también, porque hay mucho acto de corrupción a nivel de la Agencia Nacional de Tierras, porque en los territorios esa agencia sigue tomada por la ultraderecha y entonces las tierras no están yendo a los campesinos, sino a otras personas. Y entonces él 2 charlas tuvo con los campesinos enseñándoles qué era la Agencia Nacional de Tierras,
cuál debía ser su función, cómo se debe cumplir y un correo también para que coloquen las denuncias. Entonces, también tuvimos al representante Alejandro Campo hablando sobre la consulta y bueno, de pronto otro día miraremos a ver si escucha los problemas de los campesinos de Colombia. Pero he conocido personas eh, que realmente, por ejemplo, lo del precio del café, es que cómo se obtiene el precio del café fue una charla increíble. Oscar Jurado nos ayudó y un poquito también Carlos Zambrano. Entonces, bueno, hemos tenido invitados muy excelentes del Banco Agrario. Bueno, aquí todos las personas que han participado son profesionales y expertos en temas, todos, y todos han dado de su tiempo, de su esfuerzo, han hecho presentaciones para el curso muy bonitas, muy interesantes, que los campesinos las tienen allá para mirarlas y estudiarlas. Todas las personas han participado, de verdad que o sea, que se nota que quieren que Colombia salga adelante. También hubo charlas muy importantes como la de cómo legalizar tu negocio campesino, que con eso empezó lo del ICA también. Vale, pues wow, yo tengo que decir que pues es de alabar el trabajo que realizas con a veces pues con tan pocos recursos, más que un computador quizás desde tu casa, desde tu celular en Alemania, donde sabemos los que te conocemos que tampoco, bueno, tienes circunstancias acá que tampoco son fáciles para llevar adelante tu propia vida personal, de eso no queremos hablar, pero sí valorar que a pesar de que tú tienes tus problemas, ayudas a cientos, porque es que son cientos de colombianos campesinos que has logrado apoyar en Colombia y por eso alabamos mucho esa labor, Lucero. Yo sé que tú quieres quizás nombrar a todas las personas que han colaborado y de pronto se nos escapan o se te haya escapado cualquier Uy, persona, sí. porque yo sé que también el Zoom es una cosa que tú personalmente no lo tienes y que otra persona te está ayudando y eso Sí, es importante también nombrarlo, ¿no? sí, claro, Marta Ligia desde Canadá ha sido un ángel guardián en el Zoom. Los compañeros de Canadá específicamente ella aportan el Zoom y eso nos ha permitido de verdad poder transmitir y poder llegar más fácil a todos los territorios y campesinos. Eso sería así como un triángulo Colombia, Canadá, Alemania, ida y vuelta. Sí, yo le agradezco a Marta Ligia porque sin Marta Ligia era muy difícil. Pues también cuando decidí independizar un poquito del otro grupo, William y Luis Ernesto me ayudaron a que yo pudiera hacer mi propio WhatsApp personal para los campesinos, que yo ya les digo a ellos, ese WhatsApp ya ni es mío, es de ustedes, porque ahí todos los Es de campesinos todos. les llega todas las, sí. Y aparte, pues que el Zoom sea de todos, también hubo una persona que yo tenía como una foto en el Zoom en principio, pero no sé por qué me la borraron y entonces una persona de los campesinos me regaló lo que aparece ahora en la foto del Zoom hizo un muy bonito, ustedes lo ven, es una presentación muy bonita del Zoom, muy bonita, yo se lo agradecí y vuelvo y se lo agradezco porque en todo eso ha participado alguien. Y Te todas las va esas personas que es algo que yo quiero dejar como mensaje también, y es que Colombia tiene que llegar a tener su propio proyecto nacional, porque hay una cosa histórica que yo la quiero compartir aquí. ¿Por qué Alemania pudo salir adelante después de la guerra mundial y prontamente?
por qué Japón pudo salir adelante después de la Guerra Mundial y prontamente. Porque tienen un proyecto de país. Nosotros no lo hemos tenido porque hemos tenido una clase burguesa que nos ha gobernado, que solo le interesa llenar sus bolsillos, totalmente egoísta y avara. Nunca se ha preocupado por tener un proyecto de país, porque incluso yo estoy absolutamente segura que si tuvieran un proyecto de país, estarían ganando mucho más dinero que solo robarse todo lo de los impuestos de los colombianos. Pero uno lo ve aquí porque, o en Japón también uno lo ve, porque esas clases que no fueron egoístas, tenían un proyecto de país y lo fueron desarrollando. Y gracias a desarrollar ese proyecto fue que los países pudieron salir adelante con ayuda de su pueblo. Pero aquí, con esas clases que solo piensan en llenar y llenar sus bolsillos, no piensan en un proyecto de país. Pero en estos días que estamos con las marchas, que estamos uniendo otra vez al pueblo, a mí me parece importante que empecemos a hablar del proyecto de país. Un proyecto de país que nos saque adelante y que nos lleve realmente a que el campo sea tecnificado, a que las comunicaciones entre el país sean excelentes, a que la educación le llegue absolutamente a todo el mundo. Yo tengo por ahí una anécdota educativa y, y todo eso que está haciendo el presidente para que haya educación en Colombia es fundamental, porque cuando mi hijo, que lo he dicho es una persona con autismo, iba a hacer la universidad, no había oportunidades para nadie y fue muy difícil que él pudiera estudiar. Entonces, bueno, ya hablaremos del tema de discapacidad otro día, porque esa es otra de mis especialidades, pero yo invito a toda Colombia realmente a que nos sentemos a hacer nuestro proyecto de país. Y tenemos que hacerlo las bases, tenemos que hacerlo la gente, los campesinos, los obreros, somos todos los que tenemos que tener mucho cuidado con quién integramos a la realización de ese proyecto. Si una persona en su actuar comete un acto corrupto, esperemos que ese es su actuar y a esa persona saquémosla de ladito porque no es una buena persona para el país. Y por eso nos han llegado tantas Catherine Ibargüen, Catherine Jubinao, Polos Polos y ese otro JP que se metieron ahí haciéndose los que eran buenos pero no lo eran. Y tenemos que aprender a diferenciar en que realmente quiénes son los buenos seres humanos y quiénes no lo son. Yo quisiera, Lucero, aprovechar que nos has dado un panorama muy detallado de tu proyecto. Nosotros desde Contraportada te invitamos a que tú lleves con los campesinos o que invitemos a campesinos a mostrar sus proyectos desde Contraportada para darles visibilidad y hacer una continuación del trabajo que ya tú has empezado. Esa es nuestra invitación a ti y nuestros agradecimientos por tu labor y también por habernos visitado acá en Contraportada. Un placer, saludos a todos en Contraportada. Yo también veo el trabajo que ustedes están haciendo y me parece fundamental porque Colombia necesita estar bien informada. Pues por ahí tenemos que empezar, por la información, leer mucho, seguir medios alternativos, síganos en Contraportada y muchísimas gracias una vez más para Lucero Herrera. Hasta pronto. Hasta pronto, Moni. Y no importa que el gobierno nos conozca o no nos conozca, seguiremos trabajando porque estamos trabajando por Colombia. Muy bien, así es, así será. Debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna.